Capítulo 706. No te lo tomes demasiado en serio. Shue se sentó en silencio dentro de su habitación. No bebió la poción de rango divino de inmediato. En cambio, decidió ajustar su mente primero, solo consumiendo la poción en su estado máximo. Sostuvo la botella en su mano y la miró durante bastante tiempo. Aunque siguió girando la botella en su mano, la mente de Shue estaba en otra parte. Estaba pensando en la primera vez que él y Zhao Ai se conocieron. En ese momento, dos de ellos eran enemigos, y Shue fue contratado como asesino. Pero ahora, era un experto de 9º rango y un administrador del clan Buda. Y al mismo tiempo, se había hecho un nombre que incluso los grandes nobles le darían una gran cara cada vez que lo encontraran. Y pronto, iba a ser un experto clasificado por Dios, una existencia ubicada en la cúspide más extrema de todo el continente, una posición que solo su joven maestro había adquirido antes. Todas estas cosas le fueron entregadas por su joven maestro. Shue conocía la situación actual del continente. En este momento, estaban realmente en una posición peligrosa. Si los demonios deciden atacar en este momento, entonces su joven maestro seguramente no podrá detenerlos. En el pasado, Shue siempre había lamentado el hecho de que su fuerza era demasiado baja y que no podía ofrecer ninguna ayuda significativa a Zhao Ai. Pero ahora, mientras se convierta en un experto clasificado por Dios, entonces se convertiría en una ayuda para los planes de Zhao Ai. Shue nunca pensó en ir contra Zhao Ai. Y esto no se debió al juramento de sangre, de hecho, el juramento de sangre ya se ha considerado inútil una vez que se convirtió en el 9º rango. Shue no se atrevió a pensar en traicionar a Zhao Ai porque no habría tenido todas estas cosas sin Zhao Ai. Shue se recuperó de sus pensamientos, sus ojos tenían una firme resolución. Decidió en el fondo de su corazón que una vez que se convirtiera en un experto de rango Dios y tuviera clones clasificados como Dios, entonces seguiría el lado de Zhao Ai, siempre estaría al margen y protegería a su joven maestro. Después de pensar hasta aquí, el corazón de Shue se liberó. Este era un tipo de sentimiento que hacía que pareciera que su corazón estaba 2 tiers, 100 G, más ligero. Shue miró la botella, luego sonrió levemente antes de girar el corcho y beberla. En el momento en que la poción golpeó su estómago, Shue inmediatamente sintió una ráfaga de fuerza atravesando tiránicamente su cuerpo. Shue sintió que su cuerpo se hacía añicos, sin embargo, no tenía miedo. Creía que Zhao Ai nunca le haría daño. Debido a esto, calmó sus pensamientos y simplemente permitió que la energía pasara por su cuerpo. Entendió que no tenía sentido controlar algo que no se puede controlar, así que decidió esperar. Shue se encontraba actualmente en un estado mental único. Sintió que lo habían separado de su cuerpo carnal. Parecía que estaba parado en un lugar lejano, observando cómo su alma se separaba de su cuerpo. Fue un sentimiento maravilloso, Shue sintió que se había vuelto omnisciente en su propio pequeño mundo. Sin saber cuánto tiempo, pero Shue de repente sintió que la ráfaga de energía había disminuido por completo. Actualmente corría por sus meridianos de manera recta y ordenada. Shue sabía que el proceso había tenido éxito. Actualmente tenía la sensación de invencibilidad que no se podía comparar con lo que estaba sintiendo antes. Al mismo tiempo, Shue de repente tuvo un descubrimiento, sus clones no habían sido promovidos al rango de Dios. Shue suspiró, se puso de pie y sintió la fuerza de su cuerpo. Luego convocó a un clon, el clon todavía estaba en el 9º rango y no alcanzó el siguiente nivel. Shue frunció el ceño antes de salir lentamente de su habitación. En este momento, Zhao Ai estaba sentado dentro del espacio mirando la situación fuera de la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que Shue entrara a su habitación, solo habían pasado unas 2 horas. Al escuchar la puerta de Shue abrirse, Zhao Ai inmediatamente volvió la cabeza para mirar. Shue había llegado a la sala de estar en este momento, se inclinó ante Zhao Ai y dijo: «Joven maestro». Cuando Zhao Ai miró la expresión sombría de Shue, su rostro no pudo evitar ponerse pesado cuando preguntó: «¿Qué pasó? ¿Fallaste?». Shue respondió con preocupación: «Joven maestro, solo lo logré a medias. Ahora soy un experto en el rango de Dios, sin embargo, mis clones todavía están en el 9º rango». Zhao Ai no se decepcionó con este resultado cuando se rió y dijo: «Eso no importa, ya lo hiciste bien. Jajaja, por la expresión de tu rostro, realmente pensé que habías fallado». Shue miró a Zhao Ai y dijo: «Joven maestro, tengo este sentimiento muy inusual. Creo que mientras beba otra poción, mis clones alcanzarán el rango de Dios». Zhao Ai lo miró fijamente, luego sus ojos brillaron cuando dijo: «¿En serio?». Shue asintió y dijo: «Sí, joven maestro. El sentimiento es bastante fuerte».
Les puedo asegurar que no es un deseo, sino un sentimiento genuino. Zhao Ai asintió, eso es bastante bueno, no hay necesidad de que te expliques más. Kaier, ¿cuánto tiempo se preparará el próximo lote de ingredientes? Kaier contó con los dedos y dijo, joven maestro, como mínimo, 5 días. Zhao Ai asintió con la cabeza, luego dio algunas instrucciones, cuida esos materiales, después de que estén preparados, ve y haz una poción de inmediato, no habría necesidad de notificarme. Kaier asintió. Entonces Zhao Ai se volvió hacia Shue y le dijo, Shue, no tienes que preocuparte demasiado. Cuando la otra poción se termine, podrás beberla. Cuando llegue ese momento, tendremos más de 1000 expertos clasificados por Dios. Esos demonios y compañeros de la raza divina seguramente serían barridos. Shue miró a Zhao Ai con una expresión eufórica, luego se arrodilló en el suelo y dijo, Shue siempre estará agradecido con el joven maestro. Zhao Ai sonrió levemente y levantó a Shue mientras decía, está bien. Shue, no hay necesidad de ser tan formal. Todos los que estamos aquí somos familia, eres demasiado modesto. Bien, sígueme afuera. Realmente me disgusta cada vez que veo que los demonios continuaron construyendo mientras no podíamos hacer nada. Demostremos a los demonios que construir su ciudad en el continente no sería tan fácil. Shue no pudo evitar reír, muy bien, joven maestro. No he peleado con un demonio antes, quiero ver cuán feroces son en realidad. Zhao Ai sonrió levemente y luego volvió la cabeza hacia Berry, Berry, salgamos y veamos cómo nos tratan los planes de la gente del rey dragón demonio. Entonces las 3 personas salieron del espacio. Afuera, Zhao Ai convocó a su dragón de hueso cuando los 3 se pusieron de cabeza. Zhao Ai convocó a 1000 muertos vivientes, todos ellos en su forma humanoide. Entonces Zhao Ai sonrió mientras les transmitía un mensaje a Lizzie y Megan, Lizzie, Megan, les entregaré el control del ejército de no muertos mientras bloqueamos a los expertos clasificados como Dios. Hoy, debemos dejar que los demonios entiendan que el continente Ark no es solo un lugar donde pueden venir casualmente y construir ciudades. Parece que nos subestiman demasiado. Lizzie y Megan, que estaban dentro del espacio, asintieron. Luego ordenaron al ejército de muertos vivientes que se acercaran lentamente a los demonios. La ciudad que los demonios planeaban construir no era pequeña, por lo tanto, los demonios todavía estaban en el proceso de colocar algunos cimientos. Al ver el enorme ejército de muertos vivientes de Zhao Ai, la expresión del rey dragón demonio no pudo evitar cambiar. Tal como pensaba Berry, el Demon Camp tenía 5 expertos clasificados por Dios. Sin embargo, los 5 todavía tenían que recuperar sus fuerzas. Actualmente, ninguno de ellos pudo luchar con todo su potencial. Debido a esto, el rey dragón demonio envió a sus tropas de élite para encontrarse con Zhao Ai en el pasado. Quería que Zhao Ai entendiera su fuerza, lo que le daba miedo de volver a atacarlos. Naturalmente, el rey dragón demonio también descubrió que Zhao Ai era un experto en rango dios. Para evitar que Zhao Ai atacara, deliberadamente hizo que los expertos clasificados por Dios en su ejército mostraran un indicio de su aura. Esto fue para hacerle saber a Zhao Ai que el lado Demon tenía 5 expertos clasificados como dioses, lo que le hizo dudar en atacarlos. Su plan se había vuelto muy exitoso, Zhao Ai no hizo ningún otro movimiento. Simplemente se quedó en Ciudad Demonio todo el tiempo, mirando cómo la ciudad se construía lentamente. El rey dragón demonio quería que este estado continuara hasta que los expertos clasificados como Dios pudieran usar toda su fuerza. Cuando llegue ese momento, entonces no tendrían que preocuparse por ningún ataque que Zhao Ai pueda hacer en el futuro. Sin embargo, habían decidido lanzar un ataque, sin darles a los demonios la oportunidad de prepararse. Además, el rey dragón demonio no esperaba que junto con Zhao Ai, también hubiera otros 2 expertos clasificados como Dios. El rey dragón demonio no pudo evitar sonreír amargamente, solía pensar que Zhao Ai era una persona paciente. No esperaba que Zhao Ai hiciera un movimiento tan abruptamente. Además, el rey dragón demonio se sentía preocupado por los otros 2 expertos clasificados como Dios junto a Zhao Ai. ¿De dónde vinieron estas 2 personas? ¿No prohibió el Ark Continent la existencia de expertos clasificados por Dios? El rey dragón demonio se había dado cuenta de que su conquista no sería tan fácil como pensaban. Además, parece que el lado de Zhao Ai no estaba luchando por la represión provocada por el Ark Continent. Eran expertos clasificados por Dios, pero parecen poder usar toda su fuerza. Completamente diferente a los demonios que necesitaban estabilizar su condición para alcanzar su máximo rendimiento. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente para pensar en esto.
El rey dragón demonio inmediatamente emitió una orden: prepárate para enfrentarte al enemigo. Al mismo tiempo, su carruaje del dragón negro se disparó hacia el cielo, los otros expertos clasificados como Dios iban a su lado. Estos expertos clasificados por Dios también fueron muy especiales. Uno de ellos era miembro de la raza del dragón negro, vestía una armadura de placas negras mientras se sentaba en su caballo. Los cascos y la cola de este caballo estaban en llamas. Tenía 2 ojos, un cuerpo escamado y una mirada de extrema salvajismo. El caballero tenía una lanza en su mano mientras una espada a 2 manos colgaba de su cintura. Al mismo tiempo, también tenía un escudo de caballero montado en su espalda. Luego, el siguiente experto clasificado como Dios tenía la apariencia de un mago, era un lich. Debajo de este Demon Lich había una bestia esqueleto. Por lo que parece, la bestia parecía ser un enorme murciélago chupa sangre. A la derecha del lich había una armadura de cuero con un arquero. Tenía un arco largo negro azabache en la mano y temblores en la cintura. Cada carcaj contiene 12 flechas de color negro azabache en su interior. En segundo lugar, a la derecha estaba una persona que parecía un asesino. Las prendas de algodón envolvían todo el cuerpo de la persona excepto los ojos. No se podía ver ni una pizca de piel en su cuerpo. Aparte del estoque que llevaba en la espalda, no se veían armas. Capítulo 707, Dominio. 5 personas, 5 apariencias diferentes, pero todas tenían las mismas características. Emitían la sensación de ser peligrosos. Y detrás de ellos había demonios voladores y bestias mágicas. El ejército de muertos vivientes no atacó de inmediato. Cuando vieron que el rey dragón demonio se acercaba a ellos, el ejército se detuvo. Esto le dio esperanza al rey dragón demonio, estaba pensando que Zhao Ai realmente no tenía ningún pensamiento de atacarlos hoy, de lo contrario, no se habría detenido. El grupo de 3 de Zhao Ai avanzó mientras estaba encima del dragón de hueso. El rey dragón demonio miró a Berry y vio que ya tenía un cristal en la cabeza. Esto hizo que los ojos del rey dragón demonio se encogieran, luego desvió la mirada hacia Shue, que estaba de pie detrás de Zhao Ai. Shue también era un experto clasificado como Dios, pero el rey dragón demonio sintió una clara aura de peligro en Shue. Además de ser un experto clasificado como Dios, el rey dragón demonio también puede ver a un guerrero que no temía a la muerte. Lo más importante es que el rey dragón demonio puede ver cómo Shue mira a Zhao Ai. Fue una mirada de completa devoción, una mirada de adoración. Una mirada así no habría sido extraña en una persona común, sin embargo, fue realmente extraña si aparece en un experto clasificado por Dios. ¿Qué eran los expertos en rango de Dios? Era la existencia cumbre del mundo. Incluso si uno era un esclavo antes, una vez que se convierte en el rango de Dios, entonces lograría el tratamiento de un experto de rango de Dios, así como el respeto que conlleva. Uno debe saber que estos rangos de Dios se consideran a sí mismos como la parte superior de la cadena alimenticia, no había nadie a quien bajar la cabeza. Tomando el grupo del rey dragón demonio, por ejemplo, aunque el rey dragón demonio tenía un estatus más alto, todavía no podía dar órdenes a los otros expertos de rango Dios. La única razón por la que estos expertos lo escucharon fue porque era una orden del gran rey demonio. En el reino de los demonios, nadie puede violar la orden de su majestad el gran rey demonio, incluso si eres un experto en rango Dios. Por lo tanto, estos expertos clasificados como Dios eligieron cooperar con el rey dragón demonio por ahora. El rey dragón demonio volvió su mirada hacia Zhao Ai, el miedo en sus ojos se volvió más espeso. No creía que un experto de rango Dios pudiera en realidad hacer que otro experto de rango Dios lo adorara. Sin siquiera considerar la fuerza de Zhao Ai, solo este punto convirtió a Zhao Ai en la persona más peligrosa aquí presente. El rey dragón demonio se detuvo lentamente frente a Zhao Ai, luego su voz profunda sonó. El señor realmente no puede dejarnos ir. ¿Realmente necesitamos luchar hasta la muerte? Zhao Ai miró al rey dragón demonio y sonrió levemente, no hay necesidad de que el rey dragón demonio hable demasiado. Sé la razón por la que viniste al continente Ark, y tú también la conoces. Más conversaciones son inútiles en este momento. Sin embargo, todavía necesito hacerle una pregunta final al rey dragón demonio. ¿Los demonios realmente no están dispuestos a volver al reino de los demonios? El rey dragón demonio miró directamente a los ojos de Zhao Ai y, sin parpadear, dijo, nunca. Zhao Ai se rió, jajaja, entonces ese es el final. Sin embargo, hay una cosa que necesito decirte. De hecho, traeré a mis no muertos hoy con la intención de que coman una buena comida. Entonces Zhao Ai agitó la mano mientras los no muertos detrás de él desaparecían.
Cuando aparecieron una vez más, ahora estaban detrás del rey dragón demonio. Estos no muertos ya habían cambiado su forma en pequeños grupos de formaciones de tono. Todos ellos giraban rápidamente mientras se apresuraban hacia el ejército de demonios. La expresión del rey dragón demonio cambió, agitó la mano y dijo: «Mátalos». Luego, su carruaje de dragón negro se dirigió hacia Zhao Ai. Los expertos en rango de Dios detrás de él también se dirigieron hacia adelante. Zhao Ai no se retiró, su figura se movió cuando el dragón de hueso desapareció. Luego, los cuerpos de él, Berry y Shue desaparecieron en el aire. Cuando reaparecieron, ya estaban rodeando al arquero demonio. El bastón del fantasma de sangre de Zhao Ai se ha transformado en una aguja mientras se dirigía hacia el arquero. Glaibes no estaban presentes en Arc Continent. Sin embargo, debido a las circunstancias, Zhao Ai creía que la aguja sería el arma más adecuada para usar en este momento. La razón por la que Zhao Ai eligió atacar al arquero fue porque, entre las otras personas, el arquero era el que tenía la mayor amenaza. Con su ataque de largo alcance, no sería bueno si todavía estuviera presente cuando Zhao Ai y los demás estaban reprimiendo al rey dragón demonio. El arquero no esperaba que el grupo de Zhao Ai lo atacara primero. Sin embargo, no estaba asustado, en cambio, su rostro en realidad reveló una mirada de emoción. Luego, su figura se movió mientras desaparecía en una región de nube oscura que también envolvía al grupo de Zhao Ai. Al mismo tiempo, Zhao Ai y los demás experimentaron el aumento de peso de sus cuerpos en unos pocos pliegues. Zhao Ai no pudo evitar murmurar: ¿es esta la fuerza de un dominio? Zhao Ai era un experto en rango de Dios, por lo tanto, sabía cuán fuertes pueden ser los rangos de Dios. Después de alcanzar el rango de Dios, un experto puede comprender su propio dominio. Este dominio iría junto con la fuerza de combate de una persona a medida que se forma lentamente. En este dominio, un experto clasificado como Dios podría mostrar el 120% de su fuerza, mientras que sus enemigos se debilitarían al 80% de sus habilidades. Sin embargo, los dominios son muy difíciles de comprender. Uno no debería pensar que una vez que se clasifique como Dios, comprenderá inmediatamente un dominio. Se necesita mucho tiempo y suficiente experiencia para obtener uno. Un experto clasificado como Dios que no tenía un dominio solo podía ejercer alrededor del 80% de su verdadera habilidad. Se puede decir que los expertos clasificados por Dios que tienen un dominio y los que no lo tienen estaban en dos etapas diferentes. El grupo de Zhao Ai aún no había logrado comprender su propio dominio. Debido a esto, Zhao Ai usó este momento para capitalizar el hecho de que los demonios clasificados como Dios aún no habían recuperado completamente su fuerza. Sin embargo, Zhao Ai aún podía sentir las desventajas de no tener un dominio. Los demonios clasificados como Dios parecen estar al tanto de este punto, por lo tanto, el rey dragón demonio sonó siniestramente: fusión de dominio. La fusión de dominios fue una técnica muy peculiar. Los expertos clasificados por Dios eran personas prominentes en sus mundos, por lo tanto, era raro que cooperaran entre sí. Sin embargo, una vez que logren hacerlo, aún les resultará difícil luchar sin que sus dominios sean un obstáculo para el otro. Debido a esto, los expertos clasificados por Dios finalmente habían pensado en un método, y era fusionar los dominios. Cuando los dominios se fusionaran, los propietarios de esos dominios podrían luchar juntos sin causar problemas a su aliado. Naturalmente, esta fusión no es algo que pueda usarse de manera casual. Primero, necesitaba dos personas que tuvieran los mismos niveles de fuerza. Entonces, las dos personas necesitaban tener una confianza absoluta el uno en el otro, de lo contrario, el proceso fallaría. Cuando el rey dragón demonio vio que el grupo de Zhao Ai estaba varado dentro del dominio del arquero y todavía no usaba el suyo, inmediatamente supo que el lado de Zhao Ai aún no había comprendido su dominio. Esto hizo feliz al rey dragón demonio. Siempre que Zhao Ai no tenga un dominio, entonces pueden fusionar sus dominios y bloquear a Zhao Ai dentro. Por lo tanto, el rey dragón demonio ordenó inmediatamente la fusión de dominios. Los otros expertos clasificados por Dios no se demoraron, e inmediatamente fusionaron el dominio del otro. Luego, lentamente, cada uno de sus dominios se fusionó y se convirtió en un dominio enorme pero inestable. Sin embargo, cuando usaron su dominio, el grupo de Zhao Ai ya había desaparecido de su lugar original. Zhao Ai sabía sobre domains antes, esto se debió a que Bloody War habló sobre eso. Dado que el reino de los demonios tenía expertos clasificados por Dios, ciertamente sabían cómo usar un dominio. Zhao Ai simplemente los incitó a usarlo para ver qué es realmente un dominio.
En este momento, Zhao y los demás estaban sentados dentro del espacio mientras observaban al grupo del Rey Dragón Demonio. Aunque sus dominios parecían iguales, había algunas diferencias en los lugares. El dominio del arquero era una niebla oscura que parecía afectar la gravedad. Sin embargo, este dominio excluye al arquero. Esto le permitió al arquero no solo ralentizar al enemigo, sino también cegarlo mientras tiene libertad de movimiento dentro de él. El dominio del Rey Dragón Demonio era bastante interesante, era un tipo de dominio que da un ataque mental. Uno caería en una ilusión en la que el Rey Dragón Demonio era su gobernante, su dios, y debía someterse a él. El dominio del exánime era un mar de huesos. Todo dentro de él era una fachada interminable de partes esqueléticas blancas. Dentro del dominio había varios muertos vivientes que se vuelven más y más fuertes cuanto más uno lucha. Al mismo tiempo, los muertos vivientes no eran luchadores anodinos, también pudieron aprender tus técnicas y usarlas en tu contra. El dominio de los caballeros era muy simple. Dentro de su dominio uno se sentiría débil, asustado, sediento de sangre, violento y todos los demás sentimientos negativos. Al mismo tiempo, el caballero se sentiría empoderado, fuerte e invencible. Este era un dominio que reduciría las habilidades de alguien al mínimo mientras el caballero mejora a su punto máximo. El dominio del asesino era inusual. En el dominio había una casa destrozada que estaba cubierta por una niebla negra. La niebla era muy venenosa y puede esconder al asesino. Mientras estés dentro del dominio, no solo te preocuparás por los ataques del asesino, también te preocuparás por el veneno que la niebla te daría constantemente. Capítulo 708. Guerra de dominio. La razón por la que Zhao sabía todo esto era porque tenía la ayuda del espacio. Aunque su grupo había entrado en el espacio, el personal de Blood Ghost permaneció afuera. Básicamente, esto hizo que el bastón fuera similar a un sensor para que el espacio lo usara para analizar las características de un dominio. La fusión del dominio provocó un cambio en su apariencia. En ese inmenso campo, aparecieron casonas junto a un palacio imperial. Todo el lugar pareció convertirse en una ciudad. Además de las estructuras, también se pueden ver muertos vivientes caminando por las calles de esa ciudad, luciendo como los ciudadanos del lugar. Al mismo tiempo, oscuras nieblas venenosas se elevaban justo fuera de la ciudad del dominio. Esta niebla provocó un aumento tanto de la gravedad como de las emociones negativas que sentían los afectados. Por otro lado, los no muertos parecen beneficiarse de todas estas cosas. Fue una vista muy inusual. Después de escuchar el análisis del espacio con respecto a este dominio fusionado, las cejas de Zhao no pudieron evitar arrugarse. Ahora estaba pensando en formas de romper este enorme dominio. Para Zhao, dejar este dominio es muy fácil, solo puede usar el espacio y teletransportarse. Sin embargo, si quería derrotar a los demonios, primero tendría que destruir estos dominios. De lo contrario, los ataques de Zhao no tendrían influencia en el grupo del Rey Dragón Demonio. Lo que Zhao no sabía era que el Rey Dragón Demonio también estaba frunciendo el ceño. Hay que saber que fusionar dominios y mantenerlos supuso una gran pérdida de energía. Después de que el grupo del Rey Dragón Demonio fusionó su dominio, inmediatamente descubrieron que Zhao había desaparecido, esto los confundió mucho. El dominio que los expertos clasificados por Dios comprenden era un campo mágico que era como el espacio de Zhao. Zhao puede entender los cambios en su espacio, los expertos clasificados como Dios pueden hacer lo mismo en su dominio. La única diferencia era que los dominios necesitaban energía para activarse, mientras que el espacio no. Los dominios se pueden usar en batallas, mientras que el espacio no. Y, por último, los dominios son pequeños, mientras que el espacio de Zhao era muy grande. Debido a esto, cuando el grupo del Rey Dragón Demonio atacó a Zhao, se dieron cuenta rápidamente de la desaparición de Zhao. Estaba claro que Zhao no usó su propio dominio. Esto dejó a las 5 personas muy perplejas. En este momento, el espacio emitió repentinamente un mensaje, se detectó una región espacial agresiva. Extrayendo sus propiedades y añadiéndolas al SACCE. El anfitrión ahora puede usar una región espacial. Las características de la región serían las mismas que las del espacio. Zhao se quedó boquiabierto, pero luego una gran cantidad de información repentinamente inundó su cabeza. Los analizó cuidadosamente y descubrió que era un método para aplicar su dominio. El dominio era muy similar al espacio. Tenía el entorno del espacio y Zhao era un dios dentro de él, todo dentro de él dependía de sus caprichos. Sin embargo, este espacio no era en realidad un dominio real. Era solo un método para que Zhao usara el espacio en una determinada región exterior.
Zhao Ai puede cambiar el terreno exterior así como el medio ambiente, era como el espacio. Este dominio era completamente diferente al utilizado por el grupo del Rey Dragón Demonio. El dominio de Zhao Ai no necesita energía para soportarlo. Esto se debió a que este dominio dependía completamente del espacio, no necesitaba ninguna entrada de Zhao Ai. Esencialmente, en lugar de llamarlo dominio, era más apropiado llamarlo una proyección del espacio. Cuando vio este dominio, Zhao Ai no pudo evitar reír. En este dominio, Zhao Ai era invencible y tendría sus propias leyes, nada externo puede influir en él. Mientras un experto clasificado como Dios quede atrapado dentro de este dominio, entonces no podrá salir. Naturalmente, este dominio necesitaba rodear al enemigo primero, al igual que el espacio. Si el espacio quería atacar a una persona, entonces esa persona tenía que estar dentro del espacio. De lo contrario, el espacio no podría atacar a esa persona directamente. Otros dominios clasificados por Dios podrían hacerlo ya que tenían sus propias habilidades ofensivas. Sin embargo, el espacio de Zhao Ai no tenía forma de atacar externamente. Pero en el lado positivo, el dominio de Zhao Ai no puede ser destruido. Uno podría ver el dominio de Zhao Ai como una picadora de carne. Tenía una capa de hierro en el exterior, por lo que no puede destruir la picadora de carne, mientras que la picadora de carne no puede lastimarlo. Sin embargo, una vez que ingrese a esa picadora de carne, sin duda se convertirá en carne picada. Aunque su dominio no tenía forma de atacar hacia afuera, Zhao Ai todavía estaba bastante feliz por eso. Los expertos clasificados por Dios siempre se preocuparon por sus dominios, ya que tener uno te convertía en un verdadero experto clasificado por Dios. De lo contrario, solo se podría considerar que tienes un rango divino falso. Dado que Zhao Ai tenía su propio dominio, naturalmente podría usarlo. El cuerpo de Zhao Ai salió del espacio cuando inmediatamente estableció su dominio. Una versión reducida del espacio apareció de repente alrededor de Zhao Ai. Este espacio en miniatura se parecía mucho a las etapas iniciales del espacio real. Había algunos campos, algunos pastizales, una casa de madera y una pequeña plántula en el campo. Sin embargo, incluso este espacio más pequeño era tan grande como el campo fusionado del grupo del Rey Dragón Demonio. Zhao Ai inmediatamente movió su dominio para repeler el dominio de los demonios fusionado. En represalia, una gran presión se dirigió hacia el dominio de Zhao Ai, queriendo aplastarlo. Sin embargo, ¿era tan fácil lidiar con el espacio de Zhao Ai? En este momento, en la periferia del dominio de Zhao Ai, una luz de 7 colores brilló repentinamente. La luz de 7 colores comenzó a girar alrededor del dominio de Zhao Ai, haciendo que la presión no le hiciera nada a Zhao Ai. Cuando los demonios clasificados como Dios vieron esto, inmediatamente hicieron un esfuerzo adicional para sacar el dominio de Zhao Ai de su dominio fusionado. Cuando el dominio de Zhao Ai fue expulsado del dominio fusionado, el dominio fusionado de repente se transformó en un arquero esquelético gigante. La flecha en la mano del arquero tenía una niebla negra rodeándola mientras que su arco tenía un gas lúgubre entrando y saliendo. El arquero esquelético tiró de la cuerda de su arco mientras una flecha voló rápidamente hacia Zhao Ai. Cuando la flecha brumosa golpeó el dominio de Zhao Ai, el dominio se convirtió inmediatamente en un remolino, absorbiendo la flecha en el proceso. Mientras estaba dentro de su dominio, los ojos de Zhao Ai brillaron de repente con una expresión de alegría. Esto se debió a que cuando el dominio recibió la flecha, el espacio había emitido un mensaje, método de ataque del tipo de ataque espacial recibido. El anfitrión ahora puede usar ataques externos para su región espacial. El método de ataque debe ser comprendido voluntariamente por el anfitrión. Aunque Zhao Ai no tenía idea de qué significa comprendido voluntariamente, entendió que su dominio ahora había ganado una habilidad ofensiva exterior. 1. Y en cuanto al método en sí, Zhao Ai se inspiró en lo que acababa de hacer el grupo del Rey Dragón Demonio. Zhao Ai agitó la mano mientras su dominio cambiaba lentamente de forma y se convertía en un golem de piedra gigantesco. El Stone Golem parece estar hecho de rocas transparentes. Entonces, el golem de repente tomó una piedra de su propio cuerpo y la arrojó hacia el dominio opuesto. Cuando se enfrentó al ataque, el dominio fusionado se dividió repentinamente en 5 dominios más pequeños. Estos 5 dominios también cambiaron su forma. El dominio del arquero se convirtió en una flecha. El dominio del Rey Dragón Demonio se convirtió en un dragón negro. El dominio del Lich se convirtió en un esqueleto gigante. El dominio del caballero se convirtió en una lanza. Y, por último, el dominio del asesino se convirtió en una masa de gas oscuro. Zhao Ai miró detenidamente los 5 dominios. El interior del dominio de los demonios no se puede ver, estaba cubierto por sus propias formas.
Por otro lado, el dominio de Zhao Ai era transparente, la gente podía ver claramente lo que estaba sucediendo en el interior. Incluso cuando su dominio había cambiado de forma, seguía siendo transparente. Esta diferencia fue bastante extraña. En cuanto a la otra parte, el rey dragón demonio y los dominios del Exani me parecían muy complicados. El arquero, el caballero y el asesino tenían formas más simples de sus dominios. Parece que el rey dragón demonio y el lich eran las personas más poderosas del grupo, lo que hacía que sus avatares de dominio fueran más complicados. Si este fuera el caso, significaba que un dominio también puede desarrollarse con el tiempo. Cuanto más fuerte sea el dominio, más complicado será su avatar. En este punto, Zhao Ai se preguntaba cómo atacarían estas nuevas formas. ¿Será como los ataques normales? Parece que los demonios estaban ansiosos por confirmar la sospecha de Zhao Ai. La flecha del dominio del arquero atacó repentinamente a Zhao Ai al lanzar flechas similares hacia él en un bombardeo sin parar. Por otro lado, el dragón negro del rey dragón demonio voló en círculo antes de cargar hacia el dominio de Zhao Ai. En el proceso del ataque, el dragón negro arrojó un gas negro hacia Zhao Ai. El dominio del lich hizo lo mismo, el esqueleto corrió hacia el golem de piedra de Zhao Ai. Los brazos del esqueleto apuntan a perforar el cuerpo del golem de piedra. La lanza del caballero se empujó mientras la niebla del asesino desaparecía y apareció justo al lado del golem de piedra de Zhao Ai, con la intención de debilitarlo. Justo cuando la niebla entró en contacto con el golem de piedra, de repente salió humo blanco, parece que el gas tiene la intención de corroer al golem de piedra. Capítulo 709. Dominio de transformación miríada. Antes, Zhao Ai pensó que el avatar de su dominio solo se quedaría atascado con su primera opción, el Rock Golem. Pero ahora, sabía que un dominio aún puede cambiar. Entonces Zhao Ai intentó transformar su dominio en un arquero, y lo hizo. Parece que puede hacer muchas transformaciones en su dominio. Este descubrimiento hizo que el corazón de Zhao Ai se iluminara. Ahora puede entender lo que significaba comprender voluntariamente. Debido a que las formas de su dominio eran numerosas, el espacio no se molestó en decirle cuáles eran. Cuando Zhao Ai vio el ataque de los demonios clasificados como Dios, Zhao Ai no pudo evitar reconocer lo fuertes que eran. Sus ataques fueron a un nivel completamente diferente. Aunque los dominios del arquero, caballero y asesino eran más débiles que el rey dragón demonio y el lich, no podían subestimarse. Cada uno de estos dominios era inseparable de las propiedades de sus propietarios. Zhao Ai asintió con la cabeza antes de cambiar su dominio en una esfera giratoria, haciendo que la niebla oscura del asesino no pudiera derretirla. Sin embargo, los otros ataques ya habían llegado. Las primeras en aparecer fueron las flechas del arquero. Aunque las flechas parecían débiles, en realidad eran extremadamente rápidas, como una ametralladora de la tierra. Si una persona promedio se encontrara con este dominio, entonces no había duda de que se confundirían. Sin embargo, a Zhao Ai no le importó demasiado, giró su dominio mucho más rápido, arrojando las flechas del arquero hacia un lado, ni una sola logró penetrar el dominio esférico. Por otro lado, el dragón negro del rey dragón demonio ya escupió su bola de gas negro. Cuando esta bola golpeó el dominio giratorio de Zhao Ai, en realidad logró quemarlo. Parece que la rotación por sí sola no fue suficiente para repeler este ataque ardiente. En este momento, el dominio esquelético del lich también llegó con la lanza del caballero. Zhao Ai transformó rápidamente su dominio cuando brilló con luz azul antes de convertirse en una bola de agua giratoria. La bola de fuego negra del rey dragón demonio fue extinguida lentamente por la bola de agua. Después de eso, Zhao Ai cambió la forma de su dominio una vez más en un enorme matamoscas, aplastando el dominio esquelético del lich. Luego, el dominio de Zhao Ai se convirtió en una mano cuando atrapó el dominio de lanza del caballero con la intención de moverlo hacia la dirección del dragón negro del rey dragón demonio. Sin embargo, la lanza ya se había transformado en un grupo de gas, alejándose del dominio de Zhao Ai. En este momento, el dominio del dragón negro del rey dragón demonio llegó por el dominio de Zhao Ai, mordiéndolo en los dedos. Fue en este ataque que Zhao Ai realmente sintió dolor por primera vez, su pecho repentinamente experimentó una picadura severa. Zhao Ai comprendió de inmediato que un ataque al dominio puede dañar el cuerpo principal. Aunque su dominio era una herramienta para ayudarlo, el que lo comandaba seguía siendo él. Por lo tanto, si el dominio es atacado, aún lo sentiría. Este descubrimiento no hizo que Zhao Ai se estremeciera, en cambio, su mano se movió rápidamente cuando la mano grande se transformó en una pala de hierro. Luego, la pala de hierro golpeó la cabeza de los dragones negros. Esto hizo que el dragón negro se retirara mientras negaba con la cabeza.
Incluso el rey dragón demonio parecía mareado por el ataque. En este momento, el dominio del exánime ya estaba de regreso mientras cargaba. Esta vez, tiene una enorme espada de hueso en la mano que apuñaló hacia la pala de hierro de Zhao Ai. Zhao Ai acaba de comerse un ataque del dragón negro, entonces, ¿cómo podría permitirse sufrir por segunda vez? La pala de hierro se convirtió inmediatamente en una esfera giratoria. El rey dragón demonio se sorprendió por las transformaciones del dominio de Zhao Ai. Al principio, pensó que Zhao Ai no tenía un dominio. Por lo tanto, decidió aprovechar esta oportunidad para intimidarlo, incluso matarlo si la oportunidad lo permitía. Pero quién sabía que Zhao Ai en realidad tenía su propio dominio. Además, este dominio era muy formidable, en realidad puede hacer retroceder 5 dominios por sí solo. Lo más importante es que las formas del dominio de Zhao Ai eran numerosas. Como adivinó Zhao Ai, los dominios no se pueden transformar fácilmente. Tome el dominio del arquero, por ejemplo, la fuerza del arquero solo puede convertir su dominio en la forma de una flecha. Si se volvía más fuerte más adelante, entonces el dominio podría transformarse en algo que coincidiera con las experiencias del arquero. Sin embargo, todavía era imposible que sus dominios tuvieran muchas transformaciones como las de Zhao Ai. Esto fue completamente imposible de hacer, uno debe saber que un dominio solo puede tener dos formas, la forma de campo y la forma de avatar. El dominio de Zhao Ai en realidad tuvo muchas transformaciones. Mirando el dominio de Zhao Ai, no fue extraño que el rey dragón demonio estuviera extremadamente conmovido. Zhao Ai no estaba de humor para pensar en esto, aunque se veía muy relajado mientras trataba con estas personas, en realidad estaba bastante estresado. Las flechas del arquero llegaron demasiado rápido, aunque habían sido desviadas, aún podían causar algo de daño. Al mismo tiempo, el ataque del asesino también estaba empezando a pasar factura. Los ataques del caballero y del lich también fueron fuertes. El pecho de Zhao Ai se sentía bastante lleno en este momento, y era obvio que había resultado levemente herido. Pero al mismo tiempo, el grupo del rey dragón demonio no lo estaba pasando mejor. Aunque el ataque de Zhao Ai no fue tan fuerte, aún lograron sufrir heridas menores, especialmente el lich. Voló bastante lejos debido al matamoscas de Zhao Ai. Su lesión fue en el lado más grave. Si bien la batalla de Zhao Ai había sido muy animada, los no muertos y los demonios no estaban inactivos, y los demonios eran los que estaban siendo rechazados. Aunque los demonios eran bastante fuertes, no eran todos de noveno rango. Además, bajo el mando de Lich y Megan, la formación de muertos vivientes cambiaba constantemente de un bloque sólido de hormigón a formaciones flexibles más pequeñas, el daño que habían hecho era bastante significativo. Los demonios estaban actualmente confundidos con respecto a estos no muertos. Zhao Ai estaba luchando actualmente con el grupo del rey dragón demonio, por lo que debería estar preocupado por luchar con ellos y no debería poder tomar el mando de los no muertos. Sin embargo, ¿por qué los no muertos aún podían moverse así? Fue demasiado extraño. Las bajas llegaron lentamente del lado de los demonios. Sin embargo, Lich y Megan todavía estaban insatisfechas. Aunque estos demonios estaban siendo reprimidos en este momento, el número de muertes de demonios aún era menor de lo que esperaban. Y una vez que estos demonios supieran que iban a morir, inmediatamente explotarían a sí mismos, llevándose consigo un grupo de muertos vivientes. Sin embargo, los no muertos tampoco podían ser ignorados. Algunos demonios de bajo nivel ni siquiera tuvieron la oportunidad de autodestruirse antes de ser asesinados de inmediato. Después de que estos demonios fueron asesinados, fueron rápidamente absorbidos por el espacio, transformándolos en miembros del ejército de muertos vivientes. Las explosiones que destruyeron a los no muertos fueron generalmente las del octavo rango. Las explosiones de bajo rango no tenían ningún efecto sobre los no muertos. Sin embargo, incluso si las bajas de muertos vivientes no fueron grandes, Lich y Megan todavía estaban insatisfechas. Fue porque esta fue su primera pelea donde lograron perder algunas de sus tropas. Las mujeres solían ser mezquinas, una vez que se enojaban, las consecuencias serían críticas. Los ataques de los no muertos de repente se volvieron más violentos. Todos comenzaron a reprimir a los demonios aún más. Cuando el rey dragón demonio vio esta situación, inmediatamente se volvió hacia Lich y le dijo: «Fantasma blanco, ve a lidiar con los no muertos. Déjanos este lugar a nosotros». El dominio esqueleto del Lich se alejó inmediatamente del grupo y se dirigió hacia el ejército de muertos vivientes. Cuando el esqueleto se dio la vuelta, apareció una lanza de hueso en su mano. Luego, la lanza de hueso fue lanzada directamente hacia una formación de muertos vivientes.
Cuando la lanza chocó con los no muertos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar ya que todos los no muertos se hicieron añicos de inmediato. Aunque Zhao y los demonios parecían estar jugando en los enfrentamientos, uno debe saber que los ataques del dominio de un experto clasificado como Dios fueron muy fuertes. Y a juzgar por el tamaño del esqueleto gigante, uno podría imaginar cuán grande era su lanza de hueso. El hecho de que la lanza pudiera perforar a una docena de muertos vivientes no sería una exageración. Al mismo tiempo, aunque la lanza parecía hecha de hueso, en realidad estaba hecha de pura energía, su habilidad ofensiva era formidable. Cuando Zhao Ai vio el ataque del Lich, inmediatamente hizo que Berry y Shue aparecieran junto al dominio. Aunque todavía tenían que comprender un dominio, todavía estaban clasificados como Dios, ciertamente pueden suprimir al Lich. Cuando apareció Berry, inmediatamente gritó cuando el cabello de su cabeza se envolvió alrededor del brazo del dominio esqueleto. Al mismo tiempo, Shue sacó un gran hacha. No se debe subestimar este hacha. Zhao Ai hizo que este hacha se hiciera con la máquina de procesamiento. Aunque no puede ser un artefacto divino, el hacha seguía siendo un arma formidable. Con su hacha sacada, Shue gritó mientras balanceaba su hacha incluso estando a 10 metros del dominio. Sin embargo, la distancia no importaba porque cuando Shue balanceó su hacha, de repente apareció una proyección que cortó hacia el dominio esquelético. El Lich lanzó un grito, parecía haber sido herido. Luego, el dominio esquelético del Lich estiró su otro brazo cuando apareció una lanza una vez más, con el objetivo de apuñalar a Shue. Capítulo 710, capturado. Aunque el movimiento de Shue fue simple, sus acciones fueron muy rápidas. En un instante, otro Shue apareció a su lado mientras su figura se movía y se dirigía hacia diferentes direcciones para huir. El Lich no esperaba que Shue hiciera este movimiento. Mientras estaba aturdido, un Shue desapareció cuando apareció otro portando un hacha mientras cortaba una vez más hacia el dominio del Lich. Aunque los dos ataques de Shue no pudieron romper el dominio del Lich, aún logró dañar al Lich. Al mismo tiempo, el ataque de cabello de Berry no fue tan simple. Sus ataques de alma usaban su cabello como conducto, sus ataques ya se habían hecho un nombre en el reino de los demonios. Aunque Berry aún no comprendía un dominio, sus ataques de alma no podían subestimarse, después de todo estaba clasificado por Dios. Un rango de Dios que había comprendido un dominio era mucho más fuerte que uno que no lo había hecho, sin embargo, esta declaración tenía sus límites. En cuanto al Lich, podría lidiar fácilmente con Berry y Shue si estuviera en su mejor forma. Pero ahora, además de que él no estaba en su mejor momento, también fue herido por Zhao Ai. En este punto, sería imposible para él lidiar fácilmente con Berry y Shue. Además, Shue y Berry eran diferentes de Zhao Ai. En el pasado, Zhao Ai luchó exclusivamente con sus propios muertos vivientes, lo que hizo que sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo fueran bastante pobres. Por otro lado, antes de convertirse en un experto rango Dios, Shue era un asesino mercenario. Nadie sabía cuántas peleas había tenido Shue en su vida, pero uno podía estar seguro de que su experiencia de lucha era rica. Si bien era un mercenario, incluso se sabía que mataba a personas que tenían un rango más alto que él. Ahora, aunque aún no ha comprendido un dominio, él y el Lich estaban al mismo nivel. Con su experiencia, Shue debería poder clash con el Lich cómodamente. No había nada más que decir sobre Berry, nació en el reino de los demonios. No importa qué raza, todos los demonios en el reino de los demonios crecieron luchando. Esto hizo que las experiencias de lucha de Berry fueran bastante amplias. Su único inconveniente fue su falta de un dominio, ya que logró convertirse en el rango de Dios. Desde el principio, el Lich realmente había subestimado el ataque de Berry y Shue. En su opinión, estos dos que no tenían un dominio no podrían lanzar ataques fuertes. Sin embargo, el Lich logró cometer un error. Olvidó que también habían subestimado a Zhao Ai, asumiendo que no pudo establecer su dominio, hiriendo al Lich en el proceso. El cabello de Berry continuó enredando el dominio esquelético del Lich, atacándolo con un aluvión constante de ataques de alma. Aunque estos ataques no pudieron herir al Lich, fueron suficientes para causar dolor de cabeza. Los Lich eran generalmente inmunes a los ataques físicos, especialmente después de alcanzar el rango de Dios. Sin embargo, el ataque más temido del Lich eran los que tenían como objetivo su alma. Este tipo de ataques hacen mucho daño a la raza exánime. Aunque el Lich tenía su dominio para protegerlo, los ataques de la otra parte lograron influir en su mente. El dominio esqueleto ahora era más inestable en comparación con cuando luchó con Zhao Ai.
Cuando el rey dragón demonio vio esta situación, inmediatamente dio una orden: Shin, ve a ayudar a Whiteghost. Ocúpate de esos dos lo antes posible. El asesino asintió con la cabeza antes de lanzarse hacia Lich. Zhao Ai miró al Shin que se iba mientras su tez se ponía fea. Miró hacia el rey dragón demonio mientras murmuraba: realmente me habías obligado. Luego agitó la mano cuando apareció una crunch espacial frente al asesino. Una enredadera salió de repente de esa crunch y enredó el dominio del asesino. Luego, la vid se retiró, tirando del dominio del asesino hacia el espacio. El asesino se sorprendió. Era imposible para él saber sobre el espacio, así que, naturalmente, no se atrevería a entrar. Trató de liberarse de la enredadera pero descubrió que no podía. Esto lo sorprendió aún más, su dominio en realidad no podía liberarse de esta vid. El asesino rechinó los dientes mientras recuperaba con fuerza su dominio. Cuando vio que las enredaderas no hacían nada, rápidamente se echó hacia atrás. Sin embargo, justo cuando el asesino se estaba retirando, una enorme ballena apareció de repente frente a él, tragándolo. El asesino notó que la ballena era realmente transparente, y su interior tenía pastos, flores, plantas e incluso una cabaña. Más importante aún, Zhao Ai también estuvo presente. El asesino se sorprendió, luego descubrió que había sido absorbido por el dominio de Zhao Ai. El asesino estableció inmediatamente su dominio, pero descubrió que no podía. Ni siquiera podía controlar su cuerpo correctamente. Parece que se había vuelto indefenso dentro de este espacio. Mientras Zhao Ai capturaba al asesino, también estaba soportando ataques completos del rey dragón demonio, el caballero y el arquero. Zhao Ai tosió un poco de sangre, esta vez estaba realmente herido. Zhao Ai se puso ansioso cuando vio que el rey dragón demonio ordenaba al asesino que ayudara al Lich. Sabía que Berry y Shue ya estaban ocupados reprimiendo al Lich, la adición del asesino no sería genial para su situación. Debido a esto, Zhao Ai no tuvo otra opción que hacer que Kair hiciera un movimiento. Kair era una tarjeta que Zhao Ai mantuvo en secreto, no quería usarla fácilmente. La fuerza de Kair superó las filas ordinarias de Dios. Esta fue la razón por la que la asesina no pudo moverse cuando se enredó con su vid. Zhao Ai también había pensado que el asesino soltaría su dominio y escaparía. Por lo tanto, esperó a que el asesino lo hiciera. Tan pronto como el asesino logró escapar, Zhao Ai no prestó atención a los ataques que se acercaban y simplemente llevó al asesino a su dominio. Los ataques externos del dominio de Zhao Ai no fueron muy formidables, sin embargo, sus ataques internos fueron incomparablemente fuertes. Siempre que un dios clasificado entre en su dominio, Zhao Ai puede hacer lo que quiera con él. Había diferentes leyes dentro del dominio de Zhao Ai, y la fuerza de estas leyes era muy fuerte, los expertos clasificados como dios están simplemente indefensos contra ella. La razón por la que Zhao Ai consideró necesario capturar al asesino fue porque quería ocultar la fuerza de Kair. Como quería mantenerla en secreto, era natural que no tuviera que escapar y decirle al rey dragón demonio lo fuerte que era Kair. Afortunadamente, cuando Kair tomó medidas, no mostró sus características de ser una flor de 7 colores. La vid que salió se parecía a cualquier vid común. Sería problemático si el rey dragón demonio la reconociera. Dado que Zhao Ai descuidó los ataques, no era de extrañar que estuviera herido. Después de todo, su dominio no era el verdadero espacio donde, incluso si no puede controlarlo, Kair todavía estaba allí para hacerse cargo. Zhao Ai no se atrevió a llevar las cosas más lejos cuando él y su dominio desaparecieron repentinamente. Berry y Shue, que estaban reprimiendo al Lich, también desaparecieron. Los no muertos que luchaban contra los demonios también fueron retirados. Además del grupo del rey dragón demonio y los demonios, no había nadie más en el campo de batalla. La magia que el rey dragón demonio estaba preparando actualmente se quedó sin un objetivo para lanzar. El corazón del rey dragón demonio se contrajo inmediatamente cuando gritó: «Ten cuidado». Luego giró la cabeza hacia la dirección de Ciudad Demonio. Sabía que Zhao Ai estaba herido, y si Zhao Ai regresaba a la ciudad, seguramente surgiría una conmoción. Cuando volvió la cabeza, vio a Zhao Ai aparecer en un lugar a 1 kilómetro de ellos. Actualmente estaba sobre su dragón de hueso con su ejército de muertos vivientes detrás de él. Berry y Shue también estaban con él en el Bone Dragón. La tez de Zhao Ai estaba tranquila, uno no podría descubrir que estaba herido. El rey dragón demonio se puso aún más alerta. Retiró su dominio mientras miraba a Zhao Ai. El Lich y los demás también han llegado al lado del rey dragón demonio. Zhao Ai miró a los 4 demonios clasificados como dios y sonrió levemente. Luego hizo una pequeña reverencia al rey dragón demonio y dijo:
Me las arreglé para obtener buenas lecciones del Rey Dragón Demonio. Para ser honesto, esta vez he perdido bastante. Si hay una oportunidad, definitivamente pediré más consejos al grupo del Rey Dragón Demonio. Sin embargo, hoy debo despedirme. Entonces Zhao hizo que su dragón de hueso girara y se dirigiera hacia Ciudad Demonio. El ejército de muertos vivientes lo seguía. El arquero cercano miró al Rey Dragón Demonio y dijo: ¿Por qué no lo hemos perseguido? ¿Tienes miedo? El Rey Dragón Demonio se volvió para mirar al arquero y dijo: Rebaño, ¿tienes la confianza para detenerlo? ¿Crees que nuestro grupo de 4 es suficiente para sujetarlo? No lo olvides, aunque esas 2 personas de su lado no pudieron establecer un dominio, sus fuerzas de lucha seguían siendo muy buenas, incluso lo suficiente como para atar a uno de nosotros. ¿Y viste esas enredaderas que lograron capturar a Shi Jing? Si esas enredaderas no fueran nada especial, entonces Shi Jing no se habría rendido en su propio dominio. Esa cosa puede detener a otro de nosotros. ¿Crees que 2 personas son suficientes para reprimir a Zhao Ai? No habló, sabía que el Rey Dragón Demonio estaba diciendo la verdad. Zhao Ai ya había demostrado su fuerza excepcional. Se las arregló para bloquear a 4 personas y reprimir a 3, era casi imposible para su lado matar a Zhao Ai. Y Zhao Ai acaba de capturar a Shi Jing, el lado demon realmente había sufrido un golpe. Aunque Zhao haya resultado herido, ¿todavía tienen la confianza para atarlo? Fue completamente imposible hacerlo. En este momento, se escuchó la voz del caballero: ¿qué hacemos ahora? El Rey Dragón Demonio respondió: Garra de Hierro, regresa al reino de los demonios e informa todo lo que sucedió al Gran Rey Demonio. Solicite que envíen algunas personas más aquí. La fuerza de Shi Jing no es muy diferente a la de todos nosotros, sin embargo, fue capturado. Las cosas simplemente se volvieron peligrosas para nuestro lado. Necesitamos más personas para mantener la seguridad de la ciudad para que podamos establecer un punto de apoyo en el continente Ark.